noche. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Hoy queremos tocar tema muy importante relacionado con Guatemala, el país de la eterna primavera. ¿Ustedes se recuerdan cuando ese era como nos llamábamos ante el mundo? A alguna autoridad de repente se le ocurrió que no le gustaba, lo cambió y empezaron a tener una serie de formas de amar a Guatemala. Pero nosotros lo recordamos, lo queremos y lo amamos como el país de la eterna primavera. Ese país tan lleno de diferentes recuerdos. Por ejemplo, hace mucho tiempo, 1944, alrededor de esa época, se le llamaba la tacita de plata. Aquí ven ustedes esta imagen en la cual, pues, obviamente, nuestro Palacio Nacional, vehículos de la época, la tacita de plata, porque realmente relumbraba, era una ciudad muy limpia, era una ciudad en la cual no solamente la limpieza era muy buena por parte de las autoridades municipales, sino que los ciudadanos también verdaderamente contribuían no tirando basura en las calles. También se recordarán ustedes, este programa es un poquito nostálgico, tal vez se recordarán también de ese lago de Amatitlán, donde muchísimos capitalinos y muchísimos del área de la región pues iban a buscar entretenimiento los fines de semana o entre semana. Ahí se podía nadar, se podía pescar, los paseos en lancha. Hoy ese lago, como sabemos, está prácticamente perdido, se está volviendo un enorme lodazal, sus aguas prácticamente están perdidas, a pesar de grandes actos de corrupción que sucedieron en su nombre y en el intento aparente de salvarlo, pero realmente ese fantasma de la corrupción que nos persigue vuelve a aparecer. Se nos fue el lago de Amatitlán. Pero también recordemos nosotros personajes como José Rodríguez Serna, cuando él escribía su famoso libro Tierra de Sol y de Montañas, esta bella Guatemala llena de luz, llena de montañas que nos miran. Juan Diéguez Olaverri, ese gran autor que escribió Oh cielo de mi patria, oh caros horizontes, oh azules altos montes, oídme desde ahí, refiriéndose a los cuchumatanes, esos cuchumatanes que todavía están en nuestra tierra como gigantes imponentes de nuestra belleza. También tenemos las sierras, por ejemplo. La Sierra de las Minas, que tiene y rodea el lago de Izabal al fondo. Esa Sierra de las Minas que desafortunadamente también ya está cayendo bajo el ataque de aquellos que buscan depredar, que solo buscan hacer fortuna, hacer dinero sin importarles el futuro de nuestro país. El lago de Izabal, ese lago enorme que se nutre de ríos como el Porochiqui y de otros ríos importantes, que representa una de las mayores colecciones de agua que hay en Guatemala, que todavía se está defendiendo, pero desafortunadamente aquí también encontramos que, como fue publicado, una mina ruso-suiza disfrazó la contaminación del lago de Izabal, culpando a los mayas quechís de la región. Esa minería hambrienta, sedienta únicamente de ganar dinero, a la cual verdaderamente no le importa cómo se preservan o cómo se mantienen nuestras riquezas naturales. Tenemos que ser muy cuidadosos, tocando esa minería sin control, que están matando nuestras montañas. Vimos pues esa Sierra de las Minas donde todavía mirábamos un bosque, pero esa misma sierra, aquí vemos en estas fotografías cómo ya está siendo atacada, destrozada, cómo las garras que la están atacando están prácticamente despoblándola y destruyendo, agotando sin descanso nuestros recursos, día y noche, trabajando constantemente para sacar metales y mandarlos lejos de nuestra tierra. Yo me pregunto, esas empresas rusas, ¿por qué no hacen en Rusia? ¿Por qué vienen a sacar nuestros minerales? ¿Por qué nosotros lo permitimos? Estos gobiernos que verdaderamente son ciegos al futuro de los guatemaltecos, eso no podemos permitirlo. Por otro lado, nuestras fuentes de agua tan
hermosas como es el Motagua cuando la vemos desde lejos, pero cuando vemos que están contaminadas totalmente. Sabemos que en Guatemala, desafortunadamente, de acuerdo a los datos, existe casi un 90% o más de contaminación de nuestras aguas. Aquí vemos el Motagua cuando se está uniendo el Río Grande con el río Motagua, y luego ya siguen juntos su camino hacia la costa atlántica. Desafortunadamente, a lo largo de todo su camino, pues va colectando una enorme cantidad de basura. Y cuando llega allá a las costas atlánticas, pues vemos acá, como ven ustedes, esos mares prácticamente de basura, de plástico, de esa cantidad de residuos que prácticamente están bañando las costas del país vecino Honduras y del nuestro también. Acá vemos un diagrama en el cual observamos cómo hay una extensa colección de puntos de depósito de basura, contaminando incluso hasta Omoa. Es decir, desafortunadamente estamos siendo partes o siendo autores de una contaminación enorme de un recurso tan grande, tan importante como es el río Motagua. Ahí tenemos nosotros que verdaderamente tomar conciencia que no podemos estar cometiendo ese crimen ambiental que se está realizando. Hay diferentes esfuerzos, hay diferentes llamados a la conciencia, pero tienen que ser políticas nacionales que lo hagan. Tenemos que recordar que después de la Amazonia, la reserva de la biosfera maya es el segundo pulmón ecológico más importante en América Latina y el principal de la zona mesoamericana. Cuando hablamos de la Amazonia, da tristeza estas fotografías como las que aquí observamos, en la cual se observa la extensa deforestación que esa región tan grande, ese pulmón del mundo está sufriendo. Entonces nosotros tenemos que defender la nuestra, pero tenemos que parar la avaricia de aquellos que solo vienen a explotarla sin tener el menor grado de conciencia. Conservar la biosfera maya puede contribuir a evitar el proceso de cambio climático. Sus más de 21,000 kilómetros cuadrados de selva tropical ocupan una quinta parte del suelo guatemalteco y se extiende hasta México y Belice. Tenemos que recordar que en el período preclásico, 2000 años antes de Cristo, al año 250 después de Cristo, es una etapa cronológica de la civilización maya, la cual ocurrió exactamente en esa área de Mesoamérica. El periodo preclásico se divide en preclásico temprano, del 2000 antes de Cristo al 800 antes de Cristo. El preclásico medio, del 800 antes de Cristo al 400 antes de Cristo, y el preclásico tardío, del menos 400 antes de Cristo al año 250 después de Cristo. Interesante ver que en esta zona de Mesoamérica encontramos que exploraciones que se han hecho tanto a pie como desde el aire usando tecnología láser del tipo llamado LIDAR permitió penetrar la vegetación y hacer un mapa de la región, descubriéndose imponentes cientos de sitios arqueológicos del periodo preclásico, un verdadero tesoro. La cuna de la civilización maya, sin ninguna duda. Dentro de esas áreas destaca la zona de El Mirador, una extensa zona donde se han descubierto miles de estructuras mayas del periodo preclásico, una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo. Por ejemplo, ahí está la pirámide de la Danta, que alcanza una altura de 72 metros y según estimaciones tendría 2.800 metros cúbicos de relleno, sobrepasando en 24 metros y 200.000 metros cúbicos a la pirámide de Keops en Egipto, para convertirse en la mayor construcción del mundo antiguo. El mirador data de 800 años antes de Cristo, parcialmente abandonada por el año 150 después de Cristo, reocupada y luego abandonada en el siglo IX. La majestuosidad de muchos sitios prehispánicos
sigue siendo poco valorada y hay proyectos aviesos con intereses perversos que pretenden imponerse en contra de las recomendaciones lógicas y técnicas de expertos que velan por la conservación de estos tesoros. No cesan las amenazas sobre esta área, desde políticas hasta quienes viven de actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, la narcoganadería, las fechorías, etcétera. Para los especialistas que se han dedicado una buena parte de su vida a descubrir, restaurar y conservar estas ciudades mayas, la única opción para preservarlas es evitar la desaparición de la selva, amenazada por la tala ilegal, pero mal utilizada, de árboles, los cazadores furtivos, los saqueadores de sitios arqueológicos y la creciente presencia del narcotráfico. Estas zonas se han visto desforestadas enormemente y vemos cómo la madera es sacada hacia México, hacia Guatemala, en una forma irracional. Para tocar ese tema tan importante hoy, nuestro invitado de esta noche es el doctor Richard Hansen, quien durante 4 décadas, junto a un grupo de más de 40 arqueólogos y especialistas, han trabajado en el Mirador para conservar la gigantesca riqueza cultural de las ciudades mayas. Le doy la bienvenida al doctor Richard Hansen. Bienvenido, doctor. Gracias, qué honor estar con ustedes hoy. Gracias por la invitación. Pues recientemente, hace un par de años o poco más de par de años, tuvimos la oportunidad de platicar pues sobre la obra que usted realiza en el Mirador. Recientemente también, doctor, estuvimos leyendo unas publicaciones en Los Angeles Times, en la cual hubo dos publicaciones, una tras otra. La primera decía Guatemala, entre el desarrollo económico y la conservación del legado maya en el Mirador. Y la siguiente, que acaba de salir hace unos pocos días también, dice Medio Ambiente y el colapso de la civilización maya, una lección para aprender. Doctor, yo le tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales amenazas que ponen en riesgo el futuro de la biosfera maya y la cuenca del Mirador? Bueno, muchas gracias. Mire, la mera verdad es que solo la mitad de la biosfera maya ya existe. Hemos perdido casi la mitad de la biosfera maya por invasiones, por incendios, por mafia, por crimen organizado que están lavando dinero con ganado, por meter caminos, por la tala de madera, y estamos perdiendo, la verdad, la mitad. En verdad, tengo aquí, se puede ver un mapa de aquí está Flores, y por aquí cada punto rojo es un potrero. Es la deforestación masiva. Vi que estamos perdiendo cientos de acres, cientos de miles de acres de bosque cada año por la deforestación masiva. Entonces, la amenaza más grave es la deforestación. Pero también veo que estamos no estamos preocupados por la gente. Tenemos, según el censo, vamos a doblar la gente en Petén en 2028. ¿Cuáles industrias tenemos para acomodar a esa gente? ¿Qué van a hacer ellos si no hay trabajo? Como dicen ellos, no hay chamba. ¿Qué van a hacer ellos si no hay trabajo? Tienen que depredar, para sobrevivir, o cazar animales, o quemar bosque, o saquear los sitios arqueológicos, o ir al norte, porque no hay otras alternativas. Tenemos que pensar en modelos que va a ser un beneficio para la gente, que la gente puede aprovechar y sobrevivir, y no sobrevivir, prosperar con un sistema más adecuado. Y el reto para el gobierno es buscar sistemas que puedan ser de un beneficio para la gente.
Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante porque obviamente una de las preguntas que se ponía el LA Times cuando hacía esto en su segunda edición, en su segundo tiraje, está como relacionado a la siguiente pregunta que yo le voy a hacer. Obviamente usted tocó ya un poco de ese tema, porque aquí la disyuntiva, como usted muy bien lo señala, dice: ¿cómo enfrentar y resolver la controversia entre conservar el legado maya y lograr el desarrollo económico de la región, doctor? Tal vez siguiendo un poco en el mismo tema que usted ya venía empezando. Excelente. No, la mera verdad es que hoy en día el modelo es uno o el otro. Hay que tener un desarrollo para la gente o hay que conservar. Y digo yo que esto es ridículo. Debemos buscar el modelo para acomodar ambos, tanto la conservación tal como la prosperidad humana. Entonces, hay modelos que van a servir. Por ejemplo, ahorita están las concesiones forestales que han frenado la deforestación masiva. Pero el problema con esto, están creando bosques fragmentados. Están creando sistemas que no son sostenibles. Y por tantos bajos que hay en la cuenca Mirador, no hay buena madera en los bajos. Solo hay buena madera en donde hay sitios. Y por el LiDAR, y por información que vamos a revelar, tenemos más que 964 asentamientos mayas en la cuenca Mirador, formando 417 ciudades mayas, y muchos de ellos son más grandes que Tikal y 1000 a 2000 años más antiguo que Tikal. De manera que, ¿por qué no buscamos un modelo donde mejoramos la conservación en vez de la tala de madera? Mejoramos la conservación y a la vez incrementamos por mucho la prosperidad de las comunidades y la prosperidad del país. Entonces, el reto es buscar el modelo más adecuado, buscar un modelo que le va a dar un beneficio para la gente. Y con los sitios tan grandes y tan antiguos y tan especiales que hay ahí, vendrá gente de todo el mundo para ver esta maravilla. El problema sería cómo controlar y restringir la gente que van a querer entrar y ver todo eso. Y hay mecanismos de hacerlo. A dónde voy es, tenemos la oportunidad única. Ahorita, como no vive ni una persona en toda la cuenca Mirador, toda la cuenca que abarca casi 7,000 kilómetros cuadrados entre Campeche y Petén, no hay ni una persona que vive ahí. ¿Por qué no aprovechamos eso para las comunidades entonces? Haremos para que ellos estén parte de eso. Y un ejemplo de eso, recomendamos nuestras sugerencias y nuestras recomendaciones es formar un santuario cultural y natural, sin carreteras y sin pistas de aterrizaje. Primeramente, para neutralizar el crimen organizado, y segundo, para involucrar las comunidades en el modelo. Cuando uno va a Tikal, ¿cuánto dinero dejamos en las comunidades en ruta? Nada. No dejamos nada. Igual, si había un camino entre Flores y el Mirador, le prometo que nadie iba a parar las comunidades. Pero si formamos un santuario sin carreteras y sin pista de aterrizaje, estamos involucrando a la gente en el modelo. Tenemos que contratar guías, tenemos que contratar cocineras, tenemos que comer en sus restaurantes, tenemos que dormir en sus hoteles, tenemos que tomar sus cervezas y sus aguas frías. Entonces, por primera vez, el dinero va a la gente más pobre del país. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos como ciudadanos del mundo, como ciudadanos de Guatemala, como ciudadanos de las comunidades locales en Petén. Tenemos una oportunidad única de rescatar y salvar una joya cultural y natural que no hay en ningún otro lado del mundo.
Creo que parte de lo que falta desarrollar es esa conciencia de ese enorme valor que tiene pues toda la cuenca, toda el área del Mirador. Como usted bien lo menciona, es la cuna de la civilización maya, una de las 5 civilizaciones fundadoras de la humanidad. Y realmente cuando vemos la foto en la cual tomada con el sistema LIDAR y vemos la enorme cantidad de áreas arqueológicas que hay ahí, es sumamente importante lo que se puede hacer. Recuerdo que en nuestro programa anterior mencionamos, doctor, que por ejemplo el área de Tikal generaba casi 200 millones de dólares en ingresos al país, sumando pues toda la turismo, etcétera, y que obviamente el área del Mirador, que es mucho más grande, mucho más extensa, pues iba a llevar incluso un mayor ingreso, pero hay que dirigirlo adecuadamente. Por ejemplo, algo de lo que se menciona, y usted lo mencionó en el programa anterior, un santuario. Pero, por ejemplo, se hablaba de cómo llegar a este santuario, porque actualmente para llegar al mirador o es un camino largo a pie por bastantes días o en helicóptero, pero usted hablaba de un tren, por ejemplo, un trencito que pudiera llegar en una forma ecológica, sin botar medio bosque, sin abrir el camino o la brecha para que entraran madereros a sacar madera ilegal o que se extienda la frontera agrícola. ¿Sigue usted pensando en un tren, por ejemplo, para entrar hacia el área del mirador? Doctor, hemos analizado esto de muchas formas. Primeramente, quise averiguar cuál sería el mecanismo más fácil para meter los trabajadores y mis gentes arqueólogos. Y investigamos caminos, pista de aterrizaje, globos, bicicletas. Hemos investigado todas estas posibilidades, góndolas. Pero la única que sale sin ningún desventaja es un trencito pequeño que se puede instalar encima de las calzadas mayas que habían sido construidas hace 2500 años. Y estas calzadas están elevadas, están ya 40 metros de ancho y el trencito abarca tal vez 1,5 metros de ancho nada más. Entonces, en vez, no hay que cortar ni un árbol grande, vamos alrededor de ellos. Es una recomendación. Yo no voy a poner el trencito, no tengo interés en el trencito. Y cuando buscamos fondos más fuertes en los Estados Unidos para la conservación y la seguridad de la zona, como nos atacaron en las redes sociales la mafia que existe en Guatemala, que no quiere la conservación de la zona, no quiere la seguridad de la zona y no quiere la prosperidad de las comunidades. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón por tanta oposición? Cuando es una donación de 72 millones de dólares y otros 72 millones de dólares que iba a regalar el banco BCIE, 144 millones de dólares para invertir en la conservación y seguridad de la zona, y hubo una oposición tremendo. Nos acusaron de querer formar Disneylandia, de querer apropiar el terreno, que queremos quitar las concesiones forestales, que queremos poner hoteles y lucrar de eso. Todas estas mentiras, todas estas falsificaciones tremendas nos hicieron daño, porque los fondos que iban a donar para Guatemala se fueron para África. Entonces Guatemala se queda en la misma miseria, se queda en la misma pobreza, se queda en la misma saqueo y depredación, porque no había la manera de ver el futuro. No había manera de ver la riqueza que tienen ustedes. Y nuestro mensaje es que hay que conservar y hay que proteger. Muchas gracias, doctor. Haciendo un poco de memoria de nuestra entrevista anterior, yo recuerdo cuando hablábamos de las
causas por las cuales los mayas abandonaron pues esa maravilla en la cual habían desarrollado unas ciudades más grandes que las pirámides de Keops, unos caminos sumamente anchos. Y me recuerdo que usted mencionó el hecho del uso de la cal para los pisos y que empezaron poniendo 10 centímetros, después 20 centímetros, después llegaron a enormes alturas y que esto obviamente cuando la cal, para sacar la cal tenían que por 1 tonelada de cal 5 toneladas de madera y esto fue llevando a la caída de esa civilización. Usted decía, por ejemplo, que quien no aprende de la historia de sus errores está condenado a repetirlos. Doctor, ¿cuál cree usted que fue la lección más importante que debemos aprender de la decadencia de la civilización maya? Mire, no, hay unas dos palabras importantes. Uno es abandono, el otro es colapso. El abandono siempre sucede por causa de guerras o enfermedades o sequías o alguna anomalía social. Un colapso es permanente. El abandono es solo temporal porque regresan. La pregunta es no tanto por qué se fueron, la pregunta es por qué no regresaron. Y la razón es que hicieron un daño tan drástico a su ambiente por la deforestación masiva. Y cuando vemos que estamos repitiendo la misma historia, aquí se ve que estamos poniendo en riesgo el futuro de Guatemala, en riesgo el futuro del mundo. Hemos encontrado, por ejemplo, que según algunos biólogos, algunos científicos, 70% del oxígeno en los Estados Unidos viene de Petén. Entonces estamos aprovechando el oxígeno que va para México y para los Estados Unidos de Petén. Entonces, ¿por qué vamos a dañar algo que es tan importante a nivel mundial? Y no hay ninguna razón por perderlo. Ustedes tienen una joya incomparable y no podemos repetir los errores del pasado. Y nunca se van a colapsar una sociedad si no hacen daño a los principios y valores que les hacen grande en primer lugar. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera ir terminando con una frase suya, un mensaje que yo creo que es muy importante, en el cual el mensaje es que no es posible seguir dilapidando los recursos naturales. Y usted decía, lo hacían porque podían, porque tenían el poder, porque dejaron de pensar en el futuro. Y así prácticamente secaron el área, la deshidrataron, vinieron las grandes sequías y esa civilización tuvo que retirarse de esa área y simplemente se perdió. Doctor, nos vamos a tener que retirar esta noche. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros acá por compartir su experiencia y de nuevo por el trabajo que usted hace siempre tan valioso por esa Guatemala nuestra, pero que usted verdaderamente se ha convertido en un defensor maravilloso. Muchas gracias, doctor. Un placer siempre y Guatemala es una joya. Hay que proteger y conservarlo para el futuro. Muchas gracias, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes que nos han acompañado, unas conclusiones muy rápidas. Es responsabilidad de los gobiernos velar por la conservación del patrimonio histórico de la nación. El legado de la civilización maya es un tesoro único en el mundo y los guatemaltecos debemos conocerlo, apreciarlo y mostrarlo con orgullo. El desarrollo económico para el bienestar común es posible combinarlo con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Los actos ilegales que afectan la biosfera maya no deben permitirse. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches.